Buenos días chicos, hoy estamos en el podcast de 11 hablando un poco de historia y vamos a contar un poco de una película que miramos y el contexto histórico y social que tiene un gran impacto a nivel mundial. Bueno, la película de la que vamos a hablar se llama y se titula Goodbye Lenin. Esta película es franco-canadiense y fue estrenada en el 2003. Ok, pues diría yo que empecemos con las preguntas de qué vamos a hablar. Así es, para este podcast utilizaremos la modalidad de preguntas y nosotros daremos nuestra opinión y discutiremos a partir de estas. ¿Listo? Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es el conflicto? Yo lo que diría es que, bueno, cuando empezamos a mirar la película, miramos una familia muy socialista, ¿no? Empezamos a mirar una familia muy socialista, encabezada por una madre cabeza de hogar, porque no estaba un padre presente, el cual el padre pues los había abandonado desde hace mucho tiempo, según la versión de la mamá. Y empieza como la madre siempre nos está viviendo lo de la Alemania separada, lo de la caída del muro de Berlín y la Guerra Fría, ¿no? Sí, bueno, ahí uno entra el contexto histórico donde después de la Segunda Guerra Mundial empieza la Guerra Fría, la cual se caracteriza por el enfrentamiento entre las dos grandes potencias del momento, cuáles son la Unión Soviética y Estados Unidos. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania queda dividida en dos, el lado occidental, que es el occidental, que queda pues dirigido por las potencias como lo son Estados Unidos, Francia y Inglaterra, y la parte oriental que está influenciada por la parte soviética. Entonces, creería yo, y en mi opinión, que además de haber un conflicto externo que de una u otra forma puede impactar a la gente como tal, también hay un conflicto interno y se ve a lo largo de la película, y es que la película podría dividirse como tal en dos: antes de la caída del muro de Berlín y después de la caída del muro de Berlín. Después de la caída del muro de Berlín se empieza a ver un conflicto en el que este tiene como característica la lucha de adaptación, no de todas las personas, pero sí de aquellas personas de la Alemania oriental que están todavía arraigadas a ese sentimiento socialista. No, y aparte de como el conflicto histórico que tiene, Jimena, esta película, también el conflicto que tiene la familia, al que la mamá recae 8 meses en coma, ¿sí? 8 meses en coma, y cual vuelve a coger conciencia, por decirlo así, vuelve a la vida real, y el hijo trata como de ocultar todas las cosas para que la mamá no tenga como otra recaída, porque esa fue la mayor recomendación del médico en ese tiempo. Claro, porque si lo seguimos hablando desde la parte histórica, seguimos viendo que fue el cambio que tuvo Alemania de pasar a ser un socialista a ser más una potencia capitalista, ya que pues en la película también se nos mostró de esa forma, como en la parte que vimos el cambio donde está la mamá en cama y se muestra un cartel de Coca-Cola, que sería la ingresada de pues, la parte capitalista al país. Bueno, entonces ya habiendo discutido la primera pregunta, vamos con la siguiente. Vamos a hablar ahora de los personajes. ¿Quiénes son? Sus características. Bueno, otra pregunta es cuáles son las características de los personajes, pero vamos a incluirla ahí mismo. Entonces, Rojitas, ¿quiénes son los personajes y qué características tienen según tu percepción? Sería Alex Kerner, que es el hijo de la madre, que obviamente es el que toma pues este papel en la película, que es el que se encarga pues de desarrollar de hacerle ver a la madre que todavía sigue viviendo en un país socialista, que no ha cambiado literalmente nada después de que despertó del coma. Pues la madre, que es la que se sigue creyendo pues el cuento de que todavía siguen en el país socialista. La hermana, que es Ariane Kerner, pues ella, aunque no le parece esto, igual que a Lara, la novia de Alex, no le parece la idea de que pues siga ocultando esa verdad hacia la mamá. Tenemos pues a Lara, que sigue siendo la enfermera, pero tampoco le parece la idea. Y pues yo no sé, pero yo quiero hablar un poquito de lo que fue en una escena de la película que a Alex lo llevaron por estar en una marcha contra, porque sí era contra el contra el socialismo. En sí, hablando de Christiane Kerner, que es la mamá,
porque es una militante socialista durante la película, la cual siempre le ha inculcado a sus hijos como ese modelo político De hecho, arraigado. hasta fue condecorada y todo por el gobierno socialista de la Alemania Oriental. O sea, era una de las propias en el tema del socialismo. Y miramos a Alex que no iba contra ella, iba en contra de eso. Y fue cuando conoció a Lara, el amor de la vida de él. Y ahí fue cuando llega la mamá y, claro, al ver a su hijo en semejante marcha, sabiendo que ella era una militante socialista, ella ahí es cuando justo cae en coma. Hablando también de la hermana, tiene varios problemas, como le digo, de vivencia, ya que es madre cabeza también de hogar, con un bebé a bordo, que cuando eso dejan, ya la mamá cae a los 8 meses en coma, ella entra a trabajar a Burger King, o sea, un negocio, capitalismo, deja de estudiar y consigue a otro muchacho del cual también queda embarazada. Pues de las características, yo quería hablar primeramente que todo, que en un comienzo todos están fuertemente influenciados por el capitalismo, por el socialismo, qué pena. Porque de una u otra forma yo también veo, o sea, como un poquito de diferencia que Paula, de que a pesar de que Alex estaba en esa manifestación, Alex construyó en esa farsa que le creó su madre como la sociedad ideal para su familia y en ese caso también para él. Porque si no fuera así, yo creo que él no habría creado como tanta cosa y no se hubiera metido como tanto en el cuento. ¿Sí me hago entender? Y además también quería pues también hablar de que una de las características que en lo personal me pareció que involucran a todos los personajes es que de una u otra forma había unión y se apoyaban entre ellos. Porque así no le pareciera, por ejemplo, a Ariane del todo la idea de que pues su hermana creara toda esta farsa para su madre, ella seguía y apoyándolo, obviamente hasta cierto momento. Lo mismo pasó con Lara pues hasta cierto momento, y fue ella quien le dijo a Christine todo lo que fue en la segunda caída que tuvo la mamá. Fue exacto, en la recaída de la mamá. También sentí que a pesar de que, por ejemplo, estaban en una sociedad socialista y que uno normalmente creería que esas personas pues siempre van a tener como cierto apego a sus formas de vivir, porque en ese entonces de una u otra forma el capitalismo y el socialismo también uno lo puede ver como una forma de vivir, son fuertemente influenciables porque por ejemplo, Ariane se dejó influenciar por el capitalismo porque necesitaba tener dinero para su subsistencia, para cubrir los gastos de su bebé, y salió de trabajar de sus estudios a trabajar en nada menos que un Burger King, que vendría siendo la expresión máxima del capitalismo en la película. Entonces yo creería que también esas son otras características, y pues en la influencia también podemos hablar de la influencia que ejerce Alex en los demás personajes para que estos le sigan pues con todo su cuento y todo eso. Y pues en cuestión de la madre, es una madre entregada a sus hijos, pero asimismo al socialismo, a todo lo que tiene que ver con su partido, y ella era docente y trabajaba con niños, entonces pues un trabajo como de esos requiere mucha devoción, y creo que es algo que uno puede rescatar de manera muy fuerte de la madre. No, y aparte de eso, que ella tenía mucho conocimiento de los procesos que habían entre el socialismo y el capitalismo y el muro de Berlín que los dividía. Rojas, para contextualizar más, quisiera hablar un poquito de qué es capitalismo y qué es socialismo, ¿sí? Porque pues nuestro podcast, algunas personas lo van a ver y no van a saber bien qué son estos temas. Entonces Rojitas nos va a explicar un poco de qué es el socialismo y el capitalismo. Pues bueno, si hablamos un poco más del capitalismo, estaríamos hablando un poco más basado en las propiedades privadas. Mientras pues que en el socialismo es más social, como su nombre lo dice. Exacto. Como más equitativamente para las personas, ¿sí? Exactamente. Porque acá viene lo de la privatización aparte de empresas y no de los recursos,
de la misma, bueno, la misma sociedad, por decirlo así, sí. Por ejemplo, Coca-Cola, Burger King, McDonald's, y son empresas que se van apoderando y apoderando más, y ahí es donde viene también la corrupción, como hablamos ahorita con Jimena, de esas empresas. Creo que también hay que, un detalle que se ve en la película es cuando la mamá le pide los pepinillos de cierta marca que solo estaba en Alemania oriental. Cuando él va a buscarlos, pues obviamente no están. Y él llega en un momento a un supermercado y mira una gran cantidad de marcas, de pepinillos y queda como que, oh, por Dios. Creo que ahí también entra bastante el capitalismo, porque el capitalismo de una u otra forma es como esa imagen de comercio global, de que de que vas a tener grandes marcas de todos los lugares a tu disposición y tú simplemente pues con tu dinero vas a comprarlo. Mientras que en el socialismo, pues lo que se puede percibir desde la película es que pues simplemente hay unas pocas marcas que pues son propias del lugar, porque ahí también hablan de que no, es que los pepinillos son holandeses y pues ellos están en Alemania, entonces ahí ya hay un proceso del comercio de países a países. La globalización, sí. El cambio económico que tuvieron, porque pues claro, ellos también, en un momento de la película, el hijo tuvo que hacer el cambio de dinero, Sí. Entonces tuvo que hacer esa parte de cambio económico que se tuvo que ver en esa Y parte. aparte de ser hijo le tocó ser periodista, ¿no? Claro, Él vendía ¿qué? Él vendía antenas Él instalaba antenas. y pues eso era era una empresa de por sí privada, entonces empezando por esos aspectos. ¿No? Y lo más chistoso es que hasta los vecinos que eran amigos de La madre. de la madre de Alex, o sea, también entraron a ese campo capitalista, y él cuando va a ir a poner esos televisores a todos esos departamentos, eso fue en un momentico que llenó de antenas de televisor, y es ahí donde vemos donde la gente se llega a dejar influenciar por las demás decisiones de los demás políticos. Bueno, entonces yo creo que es momento de hablar de qué le sucede a los personajes, ¿sí? Podemos hablar, pues ya hemos hablado como tal de lo que pasó en la película, pero podríamos hablar desde un trasfondo un poco más histórico y pues en cierta parte personal. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué? Bueno, ahí No se corta ese pedazo porque... Bueno, ¿qué pasa con ellos? De que pues Alex tiene una situación muy dura, que es tratar de que su mamá no vuelva a caer en coma, de que él también está llevando un cargo familiar, el cual se entera que su hermana otra vez queda embarazada, de que otra vez están viniendo los problemas y que a él le queda más pesado porque ya empiezan los problemas con su relación amorosa. Al no contar la verdad, los problemas que tiene su mamá, porque muchas veces la mamá trató de salir y como que de darse cuenta de las cosas, ¿sí? la novia le decía como, ve, dile. Y que él no, y que él estaba llevando un proceso de adaptación porque en cierta parte él se sentía culpable de la primera caída de la mamá cuando ella entró en coma. Bueno, ya hablando de los personajes un poco más, como por decirlo, en general, no específicamente en un personaje, yo quería hablar de un aspecto, bueno, o un detalle muy importante en la película, y es que en ese entonces se estaba llevando el Mundial de Fútbol de 1900, Alemania, claro. y Alemania pues iba ganando, iba quedando... Y cómo el fútbol empezó a influenciar mucho en los procesos políticos y sociales. Pero yo quería hablar también en la parte social, que es un aspecto pues de una otra forma que es bonito. Obviamente pues la representan con el fútbol, que es un deporte bastante criticado, pero es bonito ver cómo de una u otra forma ya una Alemania reunificada puede unirse en son de las victorias a partir del deporte. Eso es muy bonito y me parece que es un detalle y un suceso que es bastante importante de decir, porque realmente significa que uno lo puede ver como que después de la tormenta viene la calma. Obviamente es un momento momentáneo, valga la redundancia, pero pienso que es bastante bonito y ver que, por ejemplo, Alex de una otra forma tuvo cierta influencia en eso, porque él fue el que vendió las antenas. Entonces es bastante curioso. Entonces,
¿Cuándo fue más o menos a la fecha aproximada de la caída del muro de Berlín? Fue En noviembre 9 9 de noviembre de 1989. Entonces ya sabemos que pues ahí fue cuando ya estaba pues ese tipo de Alemania unificada, que sabemos que ya pasó de ser un socialismo a pues, estar más implicado al capitalismo. También cabe recordar que el muro de Berlín fue un muro de protección antifascista. Los soviéticos sostenían que el muro fue levantado para evitar la voluntad popular de construir un estado socialista en Alemania del Este. Bueno, todo fue en la ciudad de Berlín, ¿no? Dividida Alemania de un lado a otro, que uno era socialista y otro capitalista. Y cuando cae este muro es que empiezan a suceder todos estos sucesos, valga la redundancia, y empieza toda la trama de la película y el desenlace de ella. Y pues ya hablando un poco más, también hay que recalcar un momento histórico muy importante es al inicio de la película, cuando hablan de los cosmonautas y la carrera espacial que pues se está llevando en ese momento. Es un punto bastante importante tocar cuando uno está hablando de la Guerra Fría, porque a partir de esa guerra se empieza a demostrar qué potencia es la que tiene el poder de hacer las cosas primero. Bueno, entonces ahora vamos a seguir con el siguiente punto, que es ¿qué mensaje sugiere el director o, bueno, como tal la película? ¿Qué mensaje nos está dejando? Y, bueno, sí, en general eso. Pues yo había como averiguado un poco como de la película, de cómo fue ese proceso de hacerla, de desarrollarse. Y yo creo que la película representa de forma fiel y con cierto carácter crítico la situación de Alemania en aquellos años, en aquellos tiempos. La división de Alemania, en sus momentos socialismo, el capitalismo, y lo que hacía lo del muro de Berlín y la Guerra Fría. Él trata de meter en esa película un momento histórico para el mundo muy importante. Yo siento que es una película bastante cotidiana y creo que eso es el mensaje más importante, en el sentido de que de verdad él está mostrando la situación que de verdad vivía en su cotidianidad la mayoría de los alemanes. Entonces, al ser tan cotidiano puede tener como, bueno, uno como espectador bastante empatía sobre lo que pasa con ellos. Entonces ya uno empieza a entender y ahí entran otros mensajes pues un poco más, por decirlo así, personales, en el sentido de que, por ejemplo, el tema de la hermana, todo el apoyo que ésta le da a Alex, o el tema pues también de su novia. Pues más que mensaje, yo creo que fue una buena adaptación el momento de la película, ya que pues realmente está contando algo que sucedió en aquella época por lo que pasó Berlín. O sea, tuvo su buena adaptación a la hora de pues transmitir ese mensaje hacia hacia los espectadores para lograr ver lo que sucedía en ese entonces. Y que no es una película tan cuadrada, porque no, pues yo he visto películas de historia y que son a blanco y negro y son tan cuadradas en el momento de mostrarla. Tenía ciertos momentos graciosos. O sea, tiene una trama muy chévere, por decirlo así, porque lo metió en un... música. No, también, y lo metió como a como le digo, como lo adaptó a algo personal, a una familia. Y ahí lo empezó a contextualizar y a empezar a hablar de la historia. Y pues sinceramente fue una película muy chévere y pues sirve mucho uno de estudiante, porque pues es muy difícil que uno como que le queden todas esas informaciones, fechas, Sí. cómo fue lo de la caída del muro de Berlín. Entonces tiene una trama muy chévere. Bueno, entonces para terminar vamos con la última pregunta y vamos a hablar de elementos que pues están en la película, que nosotros ya anteriormente hemos tocado en las demás opiniones, pero vamos a insistir en ellos. Yo quiero empezar con un elemento que pues no habíamos tocado como tal, y era ese elemento de la estatua de Lenin, cuando la mamá sale del apartamento. Yo creo, sí, pues sí fue un poco chistosa. La mamá como que... Pero, o sea, ver a Lenin volando, pero el contexto es como que se está removiendo el socialismo de la sociedad alemana ya reunificada. Entonces, pues, es un mensaje, bueno, es un elemento que pues dice bastante, y obviamente uno ya mira la cara de la mamá de sorpresa, ya uno empieza como a entender las cosas, porque se puede ver a Lenin en la sociedad socialista
un poco como idolatrado, por así decirlo, es una persona muy importante. Entonces, para una persona que admire tanto a una figura como Lenin, debe ser muy impactante ver que están cogiendo su estatua y la están llevando a un lugar y pues así como de la nada. Sí, claro, no, pues también tan solamente el hecho de hacer ese cambio tan brusco de pasar de un socialismo al capitalismo. Y sin haber estado en ese proceso, porque ella era una militante socialista, Ajá, y que después de sus 8 meses en coma venga a ver todas esas cosas que están sucediendo, es bastante impactante. Algo que también me causaba muchísima risa es cuando ella estaba acostada y la bebé estaba jugando y la bebé pues sí. toda feliz viendo ese globo ahí flotante para él en su inocencia. Uno, pues cuando veía la película era, no, la mamá le va a dar algo de chiripazo. Claro, de como ese chiripazo no le dio. suspenso ahí. Ajá. No, y claro, y empieza ahí lo de Coca-Cola en los edificios, como el capitalismo fue tan rápido en remover todo lo del socialismo, ¿no? Otro detalle, bueno, no sé si Rojitas lo tal por casualidad lo iba a tomar, y era el detalle del padre, ¿sí? Del padre. Se nos muestra siempre la versión de la madre, que pues todo lo que pasa, pero a lo último se nos revela en la película que pues el padre escapó, por decirlo así. Sí, escapó, pero Sí. a la vez mantuvo su comunicación con ellos. Exactamente. Pero la mamá lo ocultó. Pues la madre lo ocultó porque tenía miedo de que eso le afectara en su Claro. militancia en el Partido Socialista. Pero es un detalle bastante curioso porque nos puede mostrar también otra perspectiva de lo que era la Alemania socialista, ¿sí? Entonces, de cómo pues había personas que dentro de la Alemania socialista no estaban de acuerdo con lo que pues pasaba a su alrededor. Claro, pues otro elemento que yo también recalco en la película fue el momento de mostrar pues la parte de los cosmos, fue ya la parte donde estaba el hijo con los pues hermanazos, le podía decir, que son los hijos del papá, que estaban sentados viendo la televisión, viendo un programa espacial. Claro, pues también, pues si uno se centra en eso en el momento de la competencia, sabemos que pues está recalcando eso. Si no estoy mal, de hecho, en la película, el astronauta que aparece al comienzo vuelve a aparecer en la película, pero como... es que no recuerdo. Estaba haciendo un trabajo común y corriente. No sé si recuerdan. Bueno, está haciendo un trabajo común y corriente. Entonces ahí pues también uno puede ver ese detalle como, al igual que pasa con la hermana, de cómo pueden pasar personas tan grandes en un mundo socialista a ser pues Personas tan básicas. un don nadie en una sociedad altamente influenciada por el capitalismo. ¿Algún otro detalle que quieran tocar? No, la verdad, esas fueron las escenas como más Importantes y Lo que marcó más ahí. Bueno, Rojitas, ¿alguna conclusión de la película? ¿Qué le pareció? Pues realmente me pareció buena película en sí, realmente la trama engancha, sí, no es tan cuadrada la película y es buena de ver, recomendada total. Sí, yo siento que la verdad es una película que, bueno, primero el nombre impacta. Goodbye Lenin, adiós Lenin, uno como que, uy, ¿qué está pasando aquí? Ajá. Y siento que retrata muy bien toda la situación histórica y que la cotidianidad también se ve bastante bien, porque a veces las películas suelen tomar como ese punto algo ficticio, pero no, siento que fue muy bien retratada en la parte cotidiana y pienso que eso es bastante agradable. Y a pesar de que no fue una película ficticia, como dice, con efectos, mejor dicho, lo más de ordinarios en algunas películas, como pasa en películas de acción, de comedia, de drama. O sea, en la mayoría de tramas de película aparecen mucho la ficción, la ciencia ficción. En esta película no. En esta película se contextualizó en una familia, una historia que es impactante para Que nivel se puede mundial. ver en cualquier lado del mundo. Y Sí. que es bueno recalcar y volver a vivir como esos momentos, y eso es lo que hace la película, revivir esos momentos y hacerlo vivir a uno en un contexto familiar. Bueno, entonces de esta manera pues vamos a dar por terminado nuestro podcast. Muchas gracias a Paula Parra por participar aquí y a Sebastián Rojas de igual manera. Y pues nada, recomendarles la película, muy buena. Si se deciden en hacerle un análisis crítico, sería excelente porque al haber pensamientos tan diferentes, se pueden encontrar perspectivas diferentes en torno a esta película. Entonces, muchísimas gracias por... Chao.
Adiós.